Y tal vez la noticia que está conmoviendo al mundo, y sobre todo al mundo tecnológico, es la muerte de Steve Jobs, a los 56 años, víctima de un cáncer. Jobs es el fundador de Apple y un genio que transformó casi todos nuestros hábitos de consumo. Más adelante tendremos más noticias y probablemente más información de una de las más interesantes biografías de este siglo. Pero vamos a hablar de la recesión económica que afecta al mundo y que podría afectar al Perú. Ángela Rojas ha estado conversando con algunos economistas sobre lo que podría venirse. Adelante con la nota. El Perú se encuentra amenazado por una posible crisis económica, que esta vez sería más fuerte que la que atravesamos el 2008. La causa de lo que se avecina es la alarmante situación económica que atraviesan los llamados países desarrollados, entre ellos Estados Unidos, que tiene las peores cifras macroeconómicas de su historia. La situación en Europa no es muy diferente. Grecia se encuentra en bancarrota e Italia se tambalea en la cuerda floja, mientras el resto del viejo continente ve con expectativa en qué terminará esta crisis. Al este del mundo, el panorama no es muy diferente. China, país que se ha convertido en el principal mercado de las exportaciones peruanas, podría entrar en una cruda recesión. Y Japón está estancado económicamente. Entonces, en la economía mundial hay tres grupos que están desacelerando fuertemente y son los que pesan. Y hay uno, que son este conjunto de tres países emergentes que están todavía teniendo relativamente altos crecimientos. En neto, se espera que la economía mundial se desacelere fuertemente para el próximo año 2012. Según la Unidad de Inteligencia Económica, hay problemas serios que afronta la economía mundial, como son la recesión global, la ruptura de la zona europea, entre otros. ¿Cuáles son los dos mayores riesgos que ven? Uno es que la economía mundial caiga en recesión. Segundo, que la zona europea se rompa. Este problema de la deuda de los países desarrollados, ¿no?, se desarrolla de una forma desordenada y termina en una crisis fatal. Y otros, bueno, entre ellos el que la economía china también colapse. Esta situación hace que la actual estabilidad económica que gozamos vaya de gris a gris oscuro. Según la Cámara de Comercio de Lima, las proyecciones de crecimiento económico para este año sería de 6.5%, la misma que caería a 5.5% para el próximo año. En la economía mundial, obviamente que nos va a golpear. Y creo que nos va a golpear en lo principal por las siguientes razones. Van a disminuir el volumen exportado y los precios de los productos que exportamos van a bajar. También nos va a afectar por el lado fiscal. Si la economía peruana se desacelera, el gobierno recauda menos, y si recauda menos, ya no va a poder tener tantos recursos para financiar sus gastos. Por el lado financiero, seguramente va a venir menos inversión extranjera directa al Perú que lo que hubiera podido ser, ¿no? Y también seguramente va a costar un poco más caro prestarle al Perú. Aunque hay algunos que creen que la situación del Perú no depende precisamente de la recesión extranjera, sino de lo que haga nuestro propio país. Gran parte de la suerte futura del Perú depende de lo que el mismo Perú haga, con qué inteligencia y con qué coherencia se maneja. El BCR ha previsto para el 2012 un estancamiento económico en el monto de las exportaciones del país, así como una caída de la inversión pública en un 11.4%, a comparación del 2.9% en que cayó este año. Por lo tanto, la recesión que llegaría en los próximos años se torna más complicada a la del 2008, cuando el entonces ministro de Economía, Luis Valdivieso, y después Luis Carranza, contaron con un plan de contingencia que permitió contrarrestar la crisis de la mejor manera. En el caso de esta nueva recesión, ¿estaremos preparados para afrontarla?
No, el Perú no ha hecho sus reformas estructurales a tiempo. Hemos vivido de buenos precios y nos creemos unas estrellas, pero urge una reforma institucional de mercado, mayor flexibilidad laboral, un ordenamiento total del Estado peruano, una política tributaria menos distorsionada. Creo que el Perú está mejor preparado que en el año 2008-2009, que nos golpeó fuertemente la crisis mundial. Primero, el gobierno del señor Ollanta tiene alrededor de 13.000 millones de dólares listos para gastarlos. Más de 5.500 en el llamado Fondo de Estabilización Fiscal, que es un guardadito que tiene el gobierno, y cerca alrededor de 9.000 depositados en el Banco Central. Lo cierto es que el Fondo de Estabilización Fiscal dispone de 6.000 millones de dólares para enfrentar la posible crisis. Este dinero serviría para contrarrestar los efectos de la recesión económica. La actuación del Estado frente a este problema es muy importante. Se sabe que hasta hoy el ministro de Economía se encuentra temeroso frente a la situación de China y confía más en el efecto de las velitas que prende y las oraciones que reza para poder enfrentar la crisis. También yo le prendo una velita todos los días y rezo de que la China no se nos caiga. O quizás voces más alarmantes que dicen que estamos a punto de caer al abismo. Vamos a estar atravesando un camino accidentado, es decir, con mucha volatilidad y en varios momentos al filo del abismo. No creemos que nos caigamos al abismo. El gobierno, en todo caso, tiene la palabra. El gobierno puede hacer mucho daño y poco bien. Puede hacer bien manteniendo la inflación baja, dejando flotar el tipo de cambio y antes dejando distorsionar el mercado de divisas. Luego puede hacer esfuerzos por gastar con menos más, es decir, hacer una reforma del Estado de verdad y no seguir inflando el gasto de la manera tan irresponsable que hoy día se plantea. También reduciendo el tamaño de las regulaciones en la economía para tener una economía más atractiva, la inversión más competitiva, más... Entonces, tener una buena medición de lo que sucede allá afuera es importante. Y creo que el ministro Castilla en general no tiene ningún temor en decir las cosas como son. Dar una señal al sector privado que la economía no se va a parar. La demanda global en el Perú se proyecta para este año en un 7.9%, pero bajaría en 2 puntos porcentuales para el próximo año, hecho que ya se ve reflejado en muchos peruanos de a pie que hacen esfuerzos todos los días para que el dinero les alcance. ¿Cómo están los precios estos días? Están por la nube, han subido un 30, 40% más. No, ahora no hay negocio, pero estoy sentada, no hay venta. Ya no alcanza y hay que acomodarse, ¿no? Estar preparados para la crisis que llegaría en pocos meses es esencial para cada uno de nosotros. Quizás evitar endeudarse y ahorrar un poco de dinero sea una buena salida. Vuélvase más competitivo, sea cuidadoso, si se endeuda es para negocios y para pagar sus deudas y saber que al final esta crisis, ojalá, va a pasar. Estamos pues avisados. Toda crisis pasa y también vienen ciclos de prosperidad y bonanza. La naturaleza nos enseña a que en la bonanza hay que ahorrar justamente para el tiempo de vacas flacas, que parece es inevitable el próximo año para el mundo entero y en menor medida para el Perú, esperemos. Y de esta historia económica vamos a una política. En el Congreso de la República se discute y se prepara una mega comisión para investigar el régimen aprista, en particular la figura del expresidente Alan García Pérez. Los protagonistas de esta discusión hablan en la siguiente nota de Daniel Llovera. Adelante. Pero primero tenemos que ir al corte, me había olvidado. Vamos al corte y regresamos con la nota.